pero la feria prácticamente sigue. No hemos terminado los procesos. Los vehículos, que son los camiones que tenemos disponibles, están todavía trabajando como época, tal vez no crítica, pero sí con un contingente especial por la feria, que esperamos nosotros termine este fin de semana, sábado, domingo. Es bueno saber que la población se ha dado cuenta que en el recorrido del desfile, atrás venía el camión haciendo la limpieza. Si lo hemos planificado de esa manera, para apoyar estos procesos de ferias agostinas, que prácticamente es un festejo de todo el pueblo, y para también demostrarle a la comunidad, a la población, de que la municipalidad está en la buena disposición de brindar el servicio. Más que todo de conciencia, nos ha costado estos procesos, a pesar de que la unidad de sensibilización ha estado desarrollando su trabajo con pasar en los hogares para que se inscriban al tren de aseo municipal, estar haciendo limpiezas en puntos importantes de la ciudad, participando también en los procesos de limpieza de parques y sitios públicos. Queremos manifestarle a la población que hagamos el esfuerzo para evitar hacer basura. Estamos pensando más o menos en unos 6 metros cúbicos diarios que se generaron en todas estas ferias, promedio, ¿verdad? Uno de los problemas fundamentales que tenemos con la basura son los tragantes, que se nos tapan en estas épocas por las escorrentías pluviales que van a dar prácticamente a nuestro sistema, que es un sistema mixto pero no diseñado al 100%, por lo cual hay sitios donde colapsan las tuberías.